esto no, aquello sí, esto no, aquello sí. Dice el Salmo 1 en mi devocional del día de hoy. Dios les bendiga, buenos días para todos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Resultado, será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esto sí, esto no, aquello sí. ¿Qué es lo que no debemos hacer nosotros como personas justas, como personas que buscamos la justicia de Dios? Número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No debemos buscar el consejo de malos. Si le preguntásemos a las personas del mundo que nos aconsejaran en un aspecto particular, por ejemplo, nos pedirían que nos venguemos, nos dirían que hagamos aquello, que guardemos rencor, nos dirían cualquier otra cosa, porque no podemos seguir el consejo de los malos, porque su consejo no está basado en la palabra de Dios. El consejo de malo es todo consejo que no esté basado en la palabra de Dios puede ser considerado un consejo de malos, de gente mala que no, porque el único que nos puede dar el mejor consejo es Dios, que nos creó, y en su palabra está especificado todo lo que nosotros debemos hacer como consejo de Dios, y por eso Cristo es llamado el consejero de Dios. En segundo lugar, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Esto significa que no actuamos ni seguimos la corriente que siguen los pecadores, las personas del mundo. El mundo sigue sus licencias para pecar. El mundo vive la vida a todas sus anchas, revolcándose en todo tipo de pecados sin que haya una conciencia que les acuse y les diga, detente, estás mal. No podemos vivir una vida a rienda suelta haciendo todo tipo de mal y pecado, porque entonces es conformarse al molde que el mundo tiene en este siglo. Entonces el segundo consejo es no caminar como caminan los pecadores, no andar en camino de pecadores, no vivir la vida como la viven los pecadores, no vivir seguir la corriente que sigue la corriente de este mundo. Y en tercer lugar, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, el tercer consejo que no debemos hacer es sentarnos en silla de escarnecedores. Significa sentarse a criticar, a murmurar, dedicar tiempo en mi tiempo de descanso para hablar mal, para criticar, para vejar, para ofender, para, criticar destructivamente a una persona. En pocas palabras, lo que está diciendo Dios con todo esto, mira, deje que los malos sigan sus propios consejos, deja que los malos sigan sus propios caminos, dejen que los criticadores y los escarnecedores se sigan sentando en sus sillas para criticar, pero tú no lo hagas, en lugar de eso, más bien haz aquello. ¿Y qué es lo que hace ahora? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho en su palabra. Ese es el verdadero consejo. Buscamos el consejo que está basado en la palabra de Dios, buscamos la orientación bíblica. En la ley de Jehová está su delicia. La palabra de Dios es como una comida. Jesús dijo al respecto, yo soy el pan que ha bajado del cielo, mi cuerpo es verdadera comida. Y Jesús también dijo ¿cómo es que dice Jesús? Dice, cuando fue tentado por Satanás, Jesús mismo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que la palabra de Dios es el verdadero alimento que puede nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. De manera que no busquemos el consejo del mundo. Y el Señor dice en lugar de eso debemos no solamente de tener un deleite en su ley, tener la palabra de Dios como nuestro alimento espiritual, como delicia, algo que me encanta, que me gusta, me debe fascinar la palabra de Dios. Entonces el otro punto es, y en su ley medita de día y de noche. Meditar significa susurrar, hablar en voz baja, repetir en voz baja hasta memorizar. Eso es lo que significa meditar en el concepto hebreo. Dios dice, esto es lo que tienes que hacer, deleitarte en mi palabra, pero también memorizarla, aprenderla de memoria para practicarla en tu vida, no repetirla en voz baja hasta memorizar, susurrar la palabra de Dios en todo momento, a donde quieras que estés, estás pensando y meditando en la palabra de Dios y repitiendo versículos para aprender. Lo mismo dijo Pablo, las palabras de Cristo abunden en vuestros corazones. Cuando nosotros hacemos esto, el efecto va a ser un efecto positivo de prosperidad, porque dice, será como árbol plantado junto a corriente de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Fíjate, toda la bendición de Dios
Un árbol, la Biblia compara al que hace estas cosas como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, junto a un río. Imagínate, ese árbol nunca se cae, ese árbol nunca se seca, ese árbol siempre está frondoso y da su fruto en su tiempo y su hoja nunca cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, que le salen sus ramas, da el fruto a su tiempo y todo esto es lo que quiere decir. Y por último, las consecuencias del que sigue las tres cosas primero, anda en camino de pecadores, sigue el consejo de los malos o se sienta en silla de escarnecedores, la consecuencia será garrafal, porque a los malos los malos son como el tamo que arrebata el viento. ¿Ves? Son como el tamo que arrebata el viento. Además no podrán salir en pie ante el juicio de Dios, no podrán quedarse en pie ni podrán levantarse en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Dios sabe cuál es verdaderamente nuestro camino. Nuestro camino debe ser el guiarnos por la palabra de Dios. Nuestro camino debe ser el buscar el consejo de Dios y la repetición constante de la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestro espíritu, para que se haga carne en nosotros. Ese es el camino de los justos. Mas la senda de los malos, el camino que trazan los malos, la corriente que siguen los malos de este mundo, ellos, dice la Biblia, que van a perecer. Esos caminos van a perecer. Por lo tanto, no debemos seguir. Por eso la Biblia también dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Voy a orar por ti y voy a pedirle a Dios que realmente te despierte una sed y un hambre profunda por la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea tu guía y tu estandarte, que la palabra de Dios sea la primera cosa en la que tú pienses al levantarte y la última cosa que tú pienses al acostarte, y te acompañe a lo largo de todo tu día, mientras trabajas, mientras haces algo, estés pensando en la palabra de Dios. Señor Dios, en este momento damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has llamado a honrarte y a servirte y a guiarnos por el consejo de tu palabra, Señor. Tú no quieres que sigamos la corriente de este mundo. Cuando vamos ante un psicólogo, ¿qué nos aconseja? Cuando vamos ante cualquier persona o consejero de este mundo, Señor, ¿qué nos aconseja, Señor? Pero tu consejo es sabio, porque tú conoces cada átomo de nuestro cuerpo y conoces y guías nuestras vidas correctamente, Señor, porque nos has creado y en tu palabra hay suficiente consejo para guiar nuestras vidas en todas las áreas y todos los aspectos de la vida nuestra, Señor. Ayúdanos a entender que tu palabra, Señor, es lámpara, como dijo David en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Ayúdame, Señor, a abrazar tu palabra como el único estandarte, como la única ley, como la única regla en la que yo fundamente mi fe y mi vida y mi estilo de vida, Señor. Que no solamente sea conocimiento en mi cerebro, en mi mente, Señor, sino que pueda aplicarlo en mi vida y compartirlo a los demás y reflejar la luz tuya hacia los demás. En el nombre de Jesús, ayúdame a marcar distancia de los malos, de los escarnecedores, de los criticones, de los perversos, de los que caminan en este mundo siguiendo una corriente con una conciencia que no les dice nada, Señor, sino que tu espíritu se active en mi vida, Señor, continuamente, a medida que conozco más tu palabra y que yo pueda ser hipersensible al pecado para aborrecerlo y para decirle que no, y que pueda odiar el pecado con cada átomo y con cada célula de mi cuerpo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga, tengan un excelente día y que tengan unas faenas acompañadas de la palabra de Dios continuamente, en la repetición constante de lo que Dios les ha venido ministrando y les sigue hablando a través de su palabra. Amén.